bien el documento. ¿Ok? La presentación es máximo de 15 minutos. Y pues ya. Entonces, ¿alguna pregunta de su proyecto o en general? Sí, del proyecto yo, profesora. Que la entrega va a ser el viernes, pero ¿a qué hora? Y quería saber si es posible que sea en la noche. No es posible en la noche. Se entrega el 7, o sea, tienen que entregar su... No recuerdo si les puse que entregaban también un video, creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tu video se entrega, no sé, no les he puesto la entrega, ¿verdad? Agendada. No, No, todavía no. aún no. Bueno, porque como, o sea, en el sentido de que no acaban todavía, por eso quieren que sea en la noche. Sí, sí, ya estamos acabando en casa de mi equipo, ya estamos terminando, pero, o sea, sería muy apresurado para no sé, como para la vez pasada, el que fue a la 1 de la tarde, me parece. Lo tendremos un poquito apresurado. Bueno, sí tuvieron tiempo. Ese día voy a seguir revisando. Entonces, a los equipos que no les he revisado, les va a tocar que les revise y les voy a revisar ya considerando la segunda entrega, ¿ok? Entonces, pues, consideren que si les toca revisión mañana, pues ya tendrán que tener. Ya les voy a preguntar de la segunda entrega. Sí les puedo dar un plazo más de horas de la entrega y no les voy a alcanzar a revisar a todos mañana en una hora porque me da tiempo de 2 o de 3 equipos por hora. Entonces, creo que les he revisado a muy poquitos, ahorita les digo. Creo que solo les he revisado a 5, me faltan 4. Entonces a esos 4, por lo menos sí trataré de revisarles o de preguntarles rápidamente mañana. Y bueno, su video ya lo podrán entregar más tarde. La única pregunta que tienen. Sí, respecto al proyecto, por mi parte, sí. Bueno, vamos a terminar hoy las presentaciones. Terminan los de resonancia magnética, que les faltaban algunas diapositivas, y luego pasamos con los de... Ahorita les digo quién sigue. ¿Comienza a compartir pantalla, profesora? Sí, voy a compartir Empieza a pantalla. compartir. Ya les digo que otros equipos faltan. Después sigue TAC, y luego pletismógrafo, y luego el de monitor de signos vitales. ¿Ok? Sí, compartan su pantalla, por favor. Ok. Bueno, simplemente para retomar un poquito rápido lo que terminamos la clase pasada, la exposición. El sistema de enfriamiento del sistema de resonancia magnética consta de bueno, es un imán que está magnetizado por superconducción. Para que la superconducción funcione, el magneto debe estar a una temperatura de 0 grados Kelvin o menos 263 grados aproximadamente centígrados. Para esto se requiere que el imán principal, la bobina, esté sumergida en helio líquido. Esto va a poder ayudar a que la temperatura sea de la deseada aproximadamente. Y con ayuda de esto, la corriente, pues con la superconducción, la corriente va a ser constante, igual que el campo magnético. Dale siguiente, Aurea, por favor. Y también
se mencionó el quench, que es el quench es el fenómeno de eliminar la propiedad superconductora de un metal. Esto se utiliza en dos ocasiones. Para cuando se ha obtenido la imagen deseada, se obtuvo exitosamente y se desea eliminar la superconducción del metal. Esto se hace aplicando un voltaje inverso hasta hacer que la corriente llegue a cero y pues pierde su propiedad. O el sistema de emergencia quench, el cual es un botón que se encuentra en la sala del imán principal o en la sala de control para si se requiere apagar de emergencia el sistema. Esto activa unos elementos calefactores, lo cual aumenta la temperatura de la bobina del imán y pues esto también hace que se pierda la propiedad superconductora. Vale, siguiente área, por favor. Durante el proceso, el helio líquido de este sistema de enfriamiento se convierte en gas por la temperatura que alcanza el magneto. También el sistema de quench de emergencia pues hace lo mismo de que calienta todo el sistema. Esto causa que el helio en estado líquido que se usa para el refrigerar se convierta en helio gaseoso, en estado gaseoso. Esto para evitar que aumente la presión pues, en todo el equipo. Tiene su propio conducto de evacuación de helio, el cual al activarse libera todo este gas de helio al ambiente, no del entorno, sino fuera del hospital. Tiene su propio conducto que lo lleva fuera. Y en caso de que esto llegue a fallar de alguna manera, puede tener muchos problemas, ya que el gas, incluso el líquido del helio, se busca la manera de salir del equipo y puede tener algunas fugas. La siguiente ahora, por favor. Ahora, lo último de lo que nos quedamos es la sala de control. Esta sala es una sala que está situada al lado o enfrente, como se guste ver, de la sala del imán principal. Esta tiene una ventanilla con la cual ya se mencionó para poder tener contacto con el paciente. A su vez, esta sala consta de varios componentes, como puede ser la consola de trabajo, el ordenador del sistema, que consta de 2 ordenadores, el almacenamiento de archivos, los dispositivos de entrada de usuario, como las pantallas, teclados, micrófonos. También puede constar en ocasiones de alguna impresora, pero de eso hablaré ahorita. Dale siguiente área, por favor. Lo primero es la consola de trabajo. Esta tiene dos funciones, el cual es, primero, que recibe la señal, bueno, la información captada por el receptor de radiofrecuencia, y después esta consola la envía al ordenador. Ahorita vamos a ver eso. Y también mediante esta consola se puede tener contacto con el paciente de manera oral por el micrófono que mencioné hace poco. Esto es importante ya que el paciente debe estar monitoreado para que no se mueva, para saber si se encuentra bien, si está tranquilo. Todo esto con el fin de evitar que el paciente genere ruido en las imágenes. La siguiente área, por favor. El ordenador del control sistema consta de 2 ordenadores. El principal es el que se encarga del generador de pulsos. Estos son los pulsos que se van a enviar al sistema de gradientes, el cual, pues el que nos dice qué rebanada y en qué ángulo se va a tomar de la imagen. Y también estos pulsos son los que se envían al de radiofrecuencia, los cuales ya están programados de si se va a tomar una imagen en relajación T1 o en relajación T2. Depende de qué es lo que se desee visualizar o qué composición del cuerpo y qué parte también. También en este ordenador es el que se pueden, digamos que están las pantallas para poder ver los gráficos que se obtengan y las imágenes que se han obtenido de todo el proceso de resonancia magnética. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, el ordenador general es el que tiene que ser un ordenador muy potente porque este se encarga de todos los cálculos matemáticos. De la consola de trabajo envía la información captada a este ordenador, al ordenador general, y este, mediante la transformada de Fourier, se encarga de transformar esos datos, esas matrices, las procesa y las convierte ahora sí en una imagen, la cual es la que se muestra en el ordenador principal. Dale siguiente hora, por favor.
Y por último, el almacenamiento de archivos. Las imágenes que se obtienen se tienen que guardar primero que nada en el ordenador principal, que es donde se visualizan las imágenes, en el disco duro. Después de esto, se utilizan otros soportes para guardar todas estas imágenes, toda esta información, tener su registro. Pueden ser CDs, DVDs, USBs. También pueden usarse la red de área local para enviar esta información a otra área, a otro lugar que se encargue específicamente de guardar esto o de su postprocesamiento. También, olvidé mencionar, perdón, en el ordenador principal se encarga de mandar esta imagen y si se cuenta con una impresora en la sala de control, la puede imprimir, una impresora especial. Pero esto ya usualmente no se hace. Lo que se hace es que mediante la red del área local, el ordenador principal manda esta imagen a otra área, la cual se va a encargar del postprocesado, como mencioné, y de la impresión de estas imágenes y de su almacenamiento. Y por último, tenemos un video que muestra digamos que el procedimiento de un paciente entrando que cuenta con algunas medidas de seguridad, por ejemplo, y advertencias y pues sí, eso, cómo es que un paciente entra y sale de la resonancia magnética. Empeorar la calidad de las imágenes e incluso provocar un accidente. Si es usted claustrofóbico o cree que podría experimentar ansiedad en el interior del imán, comuníquelo al personal del centro. Una vez tumbado sobre la mesa de exploración, se le proporcionará protección auditiva y un timbre que le permitirá avisar al personal si tuviera algún problema durante el que son los elementos que se utilizan para obtener la imagen. La zona a explorar se colocará en el centro del y a partir de este momento deberá permanecer quieto y seguir las indicaciones del personal. A lo largo de la exploración estará controlado por nuestro personal. Debes saber que el examen no es doloroso. Si bien durante la exploración oirá unos ruidos de diferente intensidad que en determinados momentos podrían resultar desagradables. No debe inquietarse, son inevitables y necesarios para la obtención de las imágenes. Los auriculares o tapones que se le han facilitado reducirán notablemente este ruido. La duración de la prueba puede oscilar entre 20 y 60 minutos en función de la región o patología a estudiar, nunca de la gravedad. Finalizada la exploración, podrá hacer vida completamente normal. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Aquí enseguida están las referencias que usamos, la bibliografía. Y pues seguiremos con la parte de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Sobre la parte del sonido que genera la... Bueno, sí, Ricardo. Bueno, es una pregunta sobre, por ejemplo, el tiempo de exploración. Generalmente, ¿cuáles son estos estudios que toman así más de 60 minutos o que llevan mucho, o cuáles son los que llevan mucho tiempo realizar? Pues esto no lo encontré yo bien, es más depende también no es solamente de qué patología o qué área, también depende mucho de qué equipo se utilice. Encontramos que actualmente hay equipos que, independientemente de la zona, se pueden tardar muchísimo menos tiempo, como 15 minutos o 10 minutos a 30 minutos. Ese es un rango que tiene ya muchísimo menor. Hay otros equipos que se pueden tomar incluso hasta 2 horas.
Tengo entendido que entre más densa es el área, como puede ser el sistema óseo, es donde más se puede tomar tiempo, pero la verdad no estoy seguro del todo de eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sobre el sonido que no me acuerdo si lo mencionaron, que genera el equipo, ¿el paciente entra a la resonancia con alguna protección? Ah, sí, se mostró aquí en el último video. Le prestan al paciente unos, digamos, audífonos, unos tapones para oídos, para reducir notablemente este ruido que genera el magneto, para que sea más cómoda también y no tenga, digamos, incomodidad al momento de entrar al equipo. ¿Buscaron alguna información sobre si se usan medios de contraste para imágenes de resonancia magnética? Sí, sí se pueden usar. Se usan con inyectores de medios de contraste, nada más que si pues no nos especializamos en eso, nada más. Bueno, sabemos que se pueden usar, pero sí no sabría decir más sobre ello. Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces pasamos a la parte de tomografía. Voy a ir compartiendo pantalla, doctora. ¿Me dice cuando ya se ve? Es Ok, un segundo. Ok. Listo. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7, que está conformado por mis compañeros Victoria, Ana Cecilia, Gerardo, Diana Rivera, Lázaro y una servidora, Carla Lisset, y vamos a presentar sobre el funcionamiento de la tomografía computarizada. El funcionamiento general para la obtención de las imágenes por medio de este equipo consiste en la proyección de un haz de rayos X muy parecido a las radiografías convencionales, con la diferencia de que se gira rápidamente alrededor del anillo, rápidamente un anillo alrededor del paciente para obtener las señales de diferentes ángulos y procesarlas para obtener las imágenes de corte transversal, que son las imágenes tomográficas. Para explicar mejor y visualmente este proceso, tenemos un video. En este podemos observar que existe un tubo que genera los rayos X, si lo vemos aquí. Estos se encuentran limitados por filtros y colineadores, de los que hablaremos más a fondo en la presentación. Estos rayos atraviesan el área del cuerpo humano y llegan a detectores del otro lado, si se fijan, están aquí, del anillo. Esto ocurre repetidamente mientras el anillo comienza a girar alrededor del paciente. Al completar una vuelta, todas estas señales obtenidas se complementan en su procesamiento para generar la imagen transversal de la zona deseada. Normalmente se aplica un desplazamiento de la camilla para volver a posicionar al paciente y tomar la siguiente imagen dependiendo de la zona deseada. La tomografía computarizada es un proceso de imagenología de diagnóstico, entonces es útil para la detección de tumores o de anormalidades. En esta presentación vamos a hablar sobre las partes principales y el funcionamiento de un tomógrafo tradicional. Primero hablaremos sobre las partes principales para así desarrollar bien en el funcionamiento, conociendo cada una de estas. En general, pues tenemos lo que es la camilla, el gantry, el ordenador, la consola y la terminal de trabajo. La camilla es donde se posiciona al paciente. El gantry, que incorpora
prácticamente el anillo, y es donde suceden toda la detección de la generación y la detección de los rayos X. Esta tiene subsistemas que, como ya lo vimos, es el tubo de rayos X, los detectores, el colimador, el generador de alto voltaje, el sistema de adquisición de datos, la mesa de soporte para el paciente y el soporte mecánico de cada una de estas partes. También está el ordenador, la consola y la terminal de trabajo, que a pesar de que suenan parecidas, cada uno es diferente. El ordenador es donde se procesan las señales para recrear las imágenes. La consola, en cambio, es la terminal donde se controla el manejo del tomógrafo, y la terminal de trabajo es donde el doctor o la persona que esté realizando o que se necesite va a observar las imágenes obtenidas. Ahora vamos a hablar más a fondo de cada uno de estos componentes. Bueno, yo les voy a explicar, por ejemplo, la camilla, que es el lugar donde se sitúa el paciente y se puede mover verticalmente o horizontalmente. Y, por ejemplo, el movimiento vertical sirve para poder introducir al paciente dentro del gantry, del cual ahorita les hablo, y pues también brinda mejor posicionamiento. Y normalmente está constituida de materiales livianos que están compuestos de carbono o derivados para que soporten el peso del paciente y también para que dejen pasar la radiación hacia los detectores. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el gantry, como ya mencionó sus partes mi compañera. Entonces, por ejemplo, los tubos de rayos X se usan como fuente de radiación. Todos los escáneres de tomografía usan los rayos X monocromáticos, que son, o sea, significa que dejan pasar a los fotones, bueno, que tienen fotones con la misma longitud de onda. Estos tubos son los que reciben energía eléctrica y la convierten y obtenemos radiación X y calor, y el calor no lo necesitamos, por lo que se busca disiparlo rápidamente. El tubo se alimenta por un generador y por un transformador. Después tenemos los detectores, que son los elementos que captan la radiación que proviene del paciente y la transforman en energía. Estos están formados con materiales que pueden interactuar con los fotones de rayos X y los convierten en impulsos eléctricos. Estos detectores deben de ser estables con el tiempo y ser también insensibles a las variaciones de temperatura que hay dentro del gantry, y tienen forma de abanico. Después tenemos los colimadores, que son un tipo de filtrado que limitan el área de exposición del paciente a la radiación. Están compuestos de plomo y pues regulan la cantidad de rayos que deja pasar el tubo. En un equipo de TAC hay dos tipos de colimadores, pueden ser los de paciente o post-paciente. Después tenemos el generador de alto voltaje, que produce un voltaje de entre 80 a 150,000 volts, y este alto voltaje pues permite intensificar los rayos generados, y pues esto determina la cantidad de rayos que se necesitan para obtener la señal. Después tenemos el DAS, que es el sistema de adquisición de datos. Este dispositivo pues es muy rápido en su conversión y amplifica los impulsos débiles que vienen de la matriz de los detectores y los convierte, ya que vienen de señal analógica, entonces lo necesitamos en señal digital, y se hace por medio de un convertidor analógico digital. Entonces, la calidad de la reconstrucción de la imagen depende de la calidad del convertidor que tengamos. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos una imagen donde podemos ver el gantry. Entonces se tiene el sistema de control, donde después se pasa al generador de alto voltaje, se alimenta el tubo de rayos X, y después esta radiación pasa a través del colimador y genera el campo de vista de escaneo, que sería el SFV. Y finalmente llegamos a los detectores y a los convertidores de analógico digitales. Bueno, ahora yo les voy a hablar de otros componentes, como los que ya mencionó esta Carla, que faltan.
En primera, el ordenador o procesador de datos en crudo. Esta es la computadora que, como mencionaba Carla, es donde se realiza todo el procesamiento de los datos que se obtienen por los detectores y llega hasta las imágenes que podemos observar. Este ordenador se compone de un microprocesador y una memoria, y entre ambos definen el tiempo de reconstrucción, que es el tiempo que tarda, como les digo, de la detección de las señales de rayos X hasta la obtención de la imagen. Y bueno, la mayoría de los ordenadores, perdón, se componen más bien de procesadores en vez de microprocesadores porque pues pueden realizar una mayor cantidad de cálculos en un menor tiempo. Y el ordenador es controlado por el operador del tomógrafo. Perdón, el ordenador es la computadora. La consola de trabajo es la que es operada por el operador del tomógrafo. Y esta consta de dos monitores, un monitor de datos y un monitor de visualización. El de datos es el en el que se ingresan, pues, primero que nada los datos del paciente, del examen, y es toda una interfaz. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo más o menos. También se ingresa, pues, el tipo de examen, se controla la posición y más que nada, bueno, la toma de los exámenes, y el monitor de visualización era en el que se pueden observar las imágenes obtenidas antes de enviarla a la terminal de trabajo del médico. Y pues esta es la terminal de trabajo del médico, que también consta de monitores, donde el médico puede manipular la imagen, pero ya más bien en forma del contraste, del brillo, para su propia interpretación. Hay comunicación entre estas dos terminales y la cámara de tomografía, y estas dos terminales se encuentran de igual manera como en la resonancia magnética fuera de la cámara debido a la seguridad del personal. Y ahora sí, si quieres darle a la siguiente, Carla. Ahí está. Y bueno, les traje un ejemplo más o menos del control de la consola de trabajo que opera el ordenador. Y este es de un video que encontré en YouTube, y específicamente es del equipo de General Electric High Speed CT System. Y pues como podemos ver, bueno, aquí abajo está el título del video de YouTube por si lo quieren ver más detallado. Está muy, muy bien explicado. Y este es específicamente un examen de, bueno, una tomografía cerebral. Y naturalmente, primero que nada, se prende el equipo, se enciende pues la interfaz, el, el generador de rayos X, bueno, el generador de alto voltaje. Y lo que se hace primero, como podemos observar en la segunda imagen, es el calentamiento del tubo. Todas las veces que se tiene que encender el equipo, se tiene que calentar el tubo a través de una serie de disparos. Y bueno, en este caso varían entre alrededor de 20 disparos, bueno, en este caso 22. Y cada que se encienden los rayos X, se tiene que presionar un botón como de seguridad para confirmar que se va a usar, que ahorita les mostraré. Y también tenemos la calibración, que como aquí dice se tiene que hacer de forma diaria. Y a la izquierda ya tenemos más selectores para agendar un examen nuevo o empezar con alguno. Si quieres, muévele a la que sigue, por favor, Carla. Y bueno, como les mencionaba hace rato, en un monitor se ingresan todos los datos del paciente, el tipo de examen, y a la izquierda pues pueden observar que también tienen otros menús donde está la gestión, tenemos otras opciones de servicio. Y aquí lo que nos interesa es del lado derecho, que tenemos el protocolo por defecto de la zona en la que se va a hacer el examen. Entonces, una vez que se selecciona, se pasa a la siguiente pestaña. ¿Puedes cambiar de diapo, por favor, Carla? Ahí está. Ah, sí. Y, ok, y una vez que se selecciona, aquí, bueno, el operador ya trae la referencia anatómica. Esta se cambia dependiendo del tipo del examen, y el mismo tomógrafo te indica todas las instrucciones de cómo debe ser la colocación del paciente. Ya el tomógrafo te hace mucha parte del trabajo, y este acomodo del paciente pues se tiene que hacer por otra vez el operador o personal directamente dentro de la cámara con el paciente, y esto se controla a través de unos botones que tiene el gantry para controlar la camilla y otras opciones para la referencia del paciente. Si quieres, pásate a los botones del gantry, ándale.
Estos son los botones que tiene el gantry. Bueno, tiene uno arriba que también es de un paro de emergencia, pero estos son los que tiene abajo para controlar la camilla. Principalmente los 5 botones azules, incluyendo el sexto de abajo a la izquierda, de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás. El de en medio es solamente para la velocidad y el otro chico es para centrarlo. Y bueno, para esta primera posición, este primer posicionamiento se enciende también la luz, que es el botón de hasta arriba a la derecha. Y una vez que se toma, como les digo, una imagen de este primer posicionamiento, se genera una imagen lateral de la persona. Si quieres darle una diapositiva adelante, Carla, por favor. Bueno, estos son los botones que les mencionaba hace rato de seguridad. El de hasta la izquierda es de Move to Scan para comenzar a escanear, pero cada que se da a confirmar en la consola para generar rayos X, se le tiene que dar en Start Scan, que empieza a parpadear. Y bueno, los demás son de pausa, de parar y de encender los rayos X. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Y esta es la imagen lateral que les decía. Primero se genera esta imagen lateral donde una vez así el operador selecciona más la inclinación en que se quiere tomar el examen, porque no todos los exámenes que se generan son realmente de manera vertical, sino que también llevan una cierta inclinación. Y aquí es donde ahora sí se utilizan los demás botones del gantry, porque el mismo tomógrafo nos dice que según la posición que le hayamos dado, coloquemos al paciente, bueno, que el personal coloque al paciente con referencia a unos láseres que tiene. ¿Te puedes regresar a los botones del gantry, por favor, Carla? Esos. Los de arriba son los láseres que les digo. En general, los siguientes dos de derecha e izquierda, uno es un láser exterior y el otro interior para posicionar al paciente con mayor referencia según lo que nos diga el tomógrafo. Y los que están hasta abajo son los de esta inclinación. Aquí no se inclina realmente la camilla, sino más bien el anillo del gantry. Y es pues para posicionar correctamente al paciente. Ya si te puedes pasar a la última de estas, por favor. Y una vez ya, como les digo, después de confirmar la producción de rayos X, de seleccionar el botón de Start Scan, ya comienza el examen que dice que no tarda tanto, a diferencia de como vimos hace rato en resonancia magnética, tarda menos de 1 minuto y en general este tipo de examen decía que tardaba 30 segundos alrededor. Y pues aquí mismo se puede seleccionar, repetir la serie de examen o así, y se visualizan las imágenes antes de mandarla a la terminal de trabajo del médico. Y pues creo que esto sería todo de esta explicación. Y ahora vamos a pasar un poco más al funcionamiento como tal del tomógrafo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el funcionamiento. A continuación podemos observar como tal el diagrama general, donde en primer punto tenemos la producción de la radiación a través de un tubo de rayos X. El filtrado de rayos vamos a tenerlo por medio de filtros o colimadores. Posteriormente la detección y transformación a base de detectores. Posteriormente se va a reconstruir la imagen para después ser almacenada en un formato digital. Posteriormente procesamiento vamos a explicar algunos algoritmos y para finalmente tener el mapeo a escala de grises que nos dará nuestra salida de una imagen en 2D. Y bueno, enseguida vamos a explicar un poco más a fondo en qué consiste cada uno de estos contextos. Siguiente, por favor, Carla. Ok, la producción de la radiación se genera como tal a través del tubo de rayos X. Este se considera una parte fundamental del tomógrafo y la salida se encuentra alineada a lo que es un detector. Esta radiación se puede producir de forma continua o bien por medio de pulsos. El tubo como tal tiene 2 electrodos, un cátodo negativo y un ánodo positivo, con una distancia entre cada uno de ellos. Cuando estos se polarizan, se establece como tal un campo eléctrico donde todos los electrones acumulados se aceleran y forman una nube alrededor del filamento. Ahorita posteriormente voy a explicar un poco más sobre la producción de los rayos X. Y bueno, aquí debo mencionar que la producción de
un 100% de rayos X, solo vamos a utilizar un porcentaje pequeño porque el otro va a ser disipado en forma de calor. Siguiente, por favor, Carla. Ok, aquí primero es importante mencionar la parte del alto voltaje, que tiene como tal un lado positivo y un lado negativo. Como podemos ver, el lado positivo va conectado al ánodo y el lado negativo al cátodo. Estos están dentro de una cámara de vacío, que es lo que, como el primer blindaje que los rodea, y después tenemos lo que es el blindaje, que es la parte azul que está por fuera de este sistema. Y bueno, la diferencia de voltaje que hay entre el cátodo y el ánodo es lo que nos permitirá tener un buen funcionamiento. El ánodo rota, como aquí lo indica la flecha, para disipar un poco de calor generado por los rayos X. Y bueno, la abertura que vemos en lo que es la cámara de vacío es precisamente para que los rayos, el haz de rayos X pueda salir de esta manera. Y bueno, al aumentar el voltaje se genera como tal un gradiente, y si esta diferencia aumenta, los electrones del cátodo van a salir con una mayor velocidad hacia el ánodo. Estos van a pasar a través de un filamento, que es la parte chiquita que está en el cátodo, y chocan con el ánodo y sufren una desaceleración. Entonces, por lo tanto, esta energía se desprende en forma de un fotón. La frecuencia con la que sale corresponde a lo que va a ser nuestra radiación de los rayos X. Entonces, bueno, choca con la parte que tenemos un poco vertical en el ánodo, y van a salir los rayos X de esta manera, por lo que es la cámara de vacío y posteriormente el blindaje. El 90% de la energía se desperdicia en forma de calor, y por esta razón el ánodo debe rotar para disipar este calor. Y bueno, el blindaje que se encuentra es precisamente para que se genere el haz de rayos X en una misma dirección. Ok, posteriormente tenemos la parte de filtrado y colimación. Esta es una parte importante, ya que los rayos X se tienen que filtrar, o ya sea por un filtro o bien por un colimador, para que no sean perjudiciales para la salud del paciente. Entonces, en la parte de filtrado existe un filtro añadido que se coloca a la salida de los rayos X. Este permite absorber los fotones de poca energía, como lo mencioné ya anteriormente. El ancho del filtro en este caso es importante porque si es un poco más espeso, esto quiere decir que va a absorber los rayos de mayor longitud de onda. Y bueno, en la parte de colimadores tenemos dos tipos, el prepaciente y pospaciente. El prepaciente se coloca del filtro de aluminio y está diseñado de acuerdo a la forma de detectores. El prepaciente es importante aquí tener una buena calibración, porque como su nombre lo indica, está antes del paciente, entonces si este no está bien calibrado, puede ser igual perjudicial para la salud del paciente. Y bueno, el postpaciente se coloca justamente encima del bloque de detectores. Si recordamos el video que nos explicó Carla en un inicio, el paciente está en la parte del medio y como tal los detectores están en esta parte. Entonces justamente aquí se coloca el colimador y absorbe la energía que no es deseada. Siguiente, Carla, por favor. Bueno, yo les voy a explicar un poco acerca de los detectores. En los sistemas comerciales actuales existen dos tipos de detectores, los de gas de xenón y los de cristales centelleo. Los de gas de xenón actualmente ya casi no se utilizan, pero funcionan con un conjunto de celdas de gas que actúan de manera independiente. El de detector de centelleo es el que más se utiliza ahorita, que es con una interacción de fotones con un cristal de centelleo, y estos fotones que se obtienen se convierten en impulsos eléctricos. Ahorita les voy a explicar un poquito acerca de ese detector. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok. Aquí tenemos, la imagen de la derecha es un detector de centelleo, al igual que la de la izquierda, la de arriba, y la de abajo es un detector de xenón.
El detector de centelleo, que es el que, como les mencioné, que más se ocupa, tiene cristales que lo que hacen es generar luminiscencia. A partir de la radiación que emite el tubo de rayos X. Cuando se genera esta luminiscencia, los detectores tienen fotodiodos. Estos fotodiodos reciben esa luminiscencia y la transmiten, bueno, más bien la transforman a impulsos eléctricos, que estos impulsos eléctricos después son interpretados por el DAS, que ya lo explicaron. Siguiente, por favor. Muy bien, para el almacenamiento, este es más o menos el diagrama general. Primero se genera el barrido, la traslación, que es el detector con el tubo de rayos X barriendo al paciente. La atenuación del haz de rayos X, que es cuando el haz de rayos X atraviesa al paciente y se atenúa en relación de su densidad de masa o su número atómico efectivo, dependiendo qué es lo que esté atravesando. Este proceso se repite numerosas veces, son las iteraciones, y dependiendo el número de proyecciones, pues se generan visualmente. Algunos no se generan visualmente, pero estos se almacenan en formato digital ya en el ordenador para procesarlo. Siguiente, por favor. Muy bien, y para el procesamiento, esta es como la parte más compleja del tomógrafo. Lo que hace el tomógrafo es, con algoritmos de reconstrucción, procesa las imágenes para imágenes en 2D, como se puede ver en la primera imagen, agarra imágenes en 2D a partir de su proyección en 3D, es decir, el tomógrafo genera cortes transversales en el paciente, por ejemplo en la cabeza, y estos cortes transversales, que son imágenes 2D, al momento de juntarlas se genera el cuerpo en 3D. Bueno, como ya mencionaba un poco mi compañero, pues todas estas lecturas o los datos que obtienen los detectores, pues se van a almacenar. ¿En donde? En una matriz, y pues cada elemento de esta matriz va a tener dos parámetros que lo van a caracterizar a cada uno. El primero es el píxel, que correspondería únicamente a la superficie de cada elemento. Estamos hablando en 2 dimensiones. Y el segundo sería el voxel, que es el que ya es el grosor del píxel y pues ya representaría un volumen, ¿no? Entonces estamos hablando en 3 dimensiones, y este último es el que va a poseer el coeficiente de atenuación. Y bueno, pues ¿qué es el coeficiente de atenuación? Como ya platicaban un poco anteriormente, pues nos van a indicar cuánto se atenuaron precisamente nuestros rayos emitidos. Y pues existen varios métodos o técnicas que nos permiten, a través de los datos que se obtienen en los detectores, pues llegar a nuestra imagen final, ¿no? Y estos se conocen como algoritmos o técnicas de reconstrucción. Una de ellas es la reconstrucción algebraica, de la cual pues les voy a presentar el ejemplo a continuación. Para esto vamos a utilizar 4 voxels y 4 direcciones diferentes de los rayos X. Horizontal, 2 diagonales y vertical. Bueno, entonces vamos a empezar primero que nada vamos a utilizar una matriz de 2×2 para ir almacenando todos nuestros cálculos y poder así fácilmente determinar nuestros coeficientes. Entonces empezamos con la orientación horizontal y van a pasar nuestros rayos X y vamos a obtener los valores que ven a continuación, que son 7 y 6. Esos se van a acomodar, el 7 en todos los elementos de la primera fila y el 6 en todos los elementos de la segunda fila, ¿ok? Luego vamos a rotar 45 grados en sentido de las manecillas del reloj nuestro emisor de rayos X, y ahora vamos a obtener estas 3 lecturas, ¿no? 1, 8 y 4. Y las vamos a sumar con los elementos que ya teníamos en nuestra matriz de la siguiente manera. El 1 va a ir con el
elemento de la esquina superior derecha, el 8 a la diagonal, conformada por la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Y por último, el 4 que lo sumaríamos con el elemento en la esquina inferior izquierda. Ok, volvemos a rotar nuestros rayos X y ahora lo tenemos vertical, ¿no? Este se va a sumar de manera muy similar a como lo hicimos en la orientación horizontal, solo que ahora en lugar de filas vamos a tener columnas. Y por último, tenemos la última diagonal, que se va a sumar también de manera muy similar a como se hizo la diagonal pasada. Y bueno, lo que restaría por hacer aquí sería justamente restar la densidad total. ¿Y cómo obtenemos esto? Bueno, pues la densidad total va a estar dada por la suma de cualquiera de las detecciones que tengamos en cualquier orientación de nuestros rayos X. Por ejemplo, 7, 6, 1, 8 y 4. Todos nos van a dar 13. Entonces, eso se lo vamos a restar a los valores que ya tengamos en nuestra matriz. Y como digamos que solo tomamos la densidad total en una dirección, entonces restarían otras 3 y por eso lo vamos a dividir entre 3 y así es como obtenemos nuestros coeficientes de atenuación. Básicamente, esto que se hizo, o sea, es como si nosotros hubiéramos establecido nuestro sistema de ecuaciones y resuelto para las incógnitas. Pero aquí es importante mencionar que pues obviamente en la práctica esto se realiza, las computadoras lo realizan con miles de voxeles que generan miles de ecuaciones y miles de pues incógnitas, ¿no? A determinar, entonces lo vuelve un proceso pues bastante complejo. Pero bueno, siguiente por favor. Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestros coeficientes de atenuación, lo que seguiría sería transformarlos a unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield también se conocen como números CT y lo que van a hacer es ayudarnos a poder asignar un tono en nuestra escala de grises a ese coeficiente y pues ya poder tener la imagen final, ¿no? A este proceso también es conocido como windowing, histograma de modificación o realce de contraste. Y para esta parte es importante tener en cuenta pues dos parámetros. El primero es el nivel de ventana. ¿Y qué es esto? Bueno, este nivel de ventana nos va a representar una transición entre blanco y negro, ¿no? O sea, de claro a oscuro, pero va a ser un solo valor. Y normalmente pues es un tono grisáceo. Y el segundo sería el ancho de ventana. Este va a ser un rango de valores que van a ir desde tonos claros hasta tonos oscuros y pues el nivel de ventana va a estar en medio de este ancho de ventana. Y pues para esta parte también es importante mencionar que mientras más denso sea el tejido, más claro se va a ver y mientras menos denso, pues se va a ver más oscuro, ¿no? O sea, más negro. Siguiente, porfa. Gracias. Bueno, y pues esto es lo que nos va a permitir pues ya tener nuestra imagen en 2 dimensiones y ya hasta se va a mostrar en nuestros monitores de la consola y la terminal de trabajo para pues ser interpretada por el médico. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. En la parte de reconstrucción de imágenes. Aranza está levantando. Bueno, ok, Aranza. Bueno, yo quería preguntar exactamente cuál es la fuente de alimentación del tubo de rayos X. Es que no me quedó muy claro. Así como lo comentó mi compañera Victoria, en realidad el tubo de los rayos X tiene 2 componentes, que es para alimentarlo con energía eléctrica y para que la radiación pues sea de manera convencional. Son 2 fuentes de transformación de voltaje. Uno es un generador que eleva la tensión
y que normalmente es de baja tensión a alta tensión, y hay un segundo, un transformador que reduce el voltaje y sirve como alimentación del filamento del que nos hablaba Diana, que está en el cátodo. Son los dos. Ok, gracias. Miriam. Sí, estuvieron mencionando la parte de filtrado y colimación. Yo quería saber si sabrían lo que pasaría si no se tuviera esa parte. Pues como tal, si no se tuviera esa parte, los rayos pueden salir del tubo de una manera dispersa. Y como mencionaba, son pocos los rayos que son útiles para el estudio. Entonces, los rayos que no son útiles quedan como tal en la piel del paciente. Entonces, estos no cuentan con suficiente energía para atravesar como tal al paciente. Entonces, por eso es que se tiene que aplicar este sistema de filtrado y colimación para erradicar todos estos rayos que pues en general no son útiles y pueden ser perjudiciales. ¿Alguien tiene más preguntas? Abraham. Sí, perdón, comentaban algo acerca del DAS, bueno, no capté muy bien la idea de esta parte. ¿Podrían repetirlo de una forma resumida, por favor? Sí, pues aquí al sistema pues simplemente llegan algunos impulsos, entonces los impulsos del detector, entonces aquí se hace la conversión simplemente de analógico a digital, es un convertidor básicamente, pero del convertidor depende la calidad de la imagen que obtengas. Ok, entiendo. Gracias. Génesis. Sí, ¿cómo se disipa el calor generado por los rayos X? No recuerdo si mencionaron eso. Ah, sí, mira, hablábamos que el tubo de rayos X se compone por varias, bueno, de lo que explicó Diana, que tenía varias partes. Tenía lo que era el ánodo, el cátodo, y tenía una ampolla de cristal. Y había mucho calor, bueno, mucha energía que se disipaba en forma de calor. Entonces, entre entre la... Ay, perdón. Es que están dos partes y entre la cubierta de plomo y el tubo de vidrio se coloca un aceite que es lubricante y debe de tener como varias características específicas para disipar este calor. Y se mantiene fluyendo constantemente. Debe ser dieléctrico y pues obviamente tiene que poder disipar el calor y se lo mantiene en circulación en un medio cerrado, en donde se enfría por agua o por aire. Ok, gracias. Bueno, nada más para mencionar, se me pasó cuando prendían el equipo, bueno, en el ejemplo que les puse del sistema que está de YouTube, todo el tomógrafo cuenta con demasiados ventiladores, varios sistemas de ventilación, pero pues no son tan importantes para el funcionamiento como tal que les queríamos explicar, pero en general también se encienden todos estos sistemas de ventilación. ¿Alguien más tiene preguntas? No. Sobre los métodos de reconstrucción de imagen, el que nos explicaron es el único.
¿O hay más métodos de No, reconstrucción? sí hay más, pero bueno, los demás son más complejos. De hecho, el que más se utiliza en la práctica clínica es la retroproyección filtrada, que es lo que ayuda pues precisamente a, bueno, la filtración nos ayuda a eliminar el ruido, ¿no?, de nuestra señal y pues hace que se vea al final una imagen pues más nítida, más clara. Sí, es que explicamos para que fuera como una manera más clara de entender como el funcionamiento en el momento de la transformación de los datos. Acuérdense que la idea de que veamos estos equipos que no tienen, o sea, que son como de todo, no es que entiendan el equipo a la perfección, incluso los que investigaron probablemente tengan todavía muchas dudas. Y los que escuchan las presentaciones, yo espero que estén poniendo atención. Pero la idea es que tengan como un panorama general del funcionamiento. Resonancia magnética y tomografía computarizada sí los ven en un curso particular de la licenciatura que es obligatorio. Máquina de anestesia, máquina de hemodiálisis es una optativa, pero si son biomédicos, pues la idea es que por lo menos tuvieran una idea de qué hace ese equipo, ¿no? Incluso aunque no se vayan a dedicar a estar dentro de un hospital o darle atención a los hospitales. Si eso les llama la atención, pues entonces habría que considerar de forma importante, pues tomar la optativa en el que veo equipo de soporte de vida. Y hay muchos otros equipos que, por ejemplo, el que van a exponer, el plexismógrafo, no lo ven en la carrera, ¿no? A veces se ve en algún curso optativo, pero a veces esa optativa no se da o algo así. Entonces, lo que quiero que consideren es eso, es un panorama general. Yo les voy a hacer un cuestionario sobre como cosas básicas de los equipos que han visto que los van a contestar o sea, no va a ser examen, pero tampoco quiero que busquen la respuesta en internet, o ok, la buscan, pero léanla por lo menos, no hagan copiar y pegar. El punto es que ustedes pueden tomar las presentaciones, pues sí es una presentación, tienen su cámara apagada, pueden estar haciendo otra cosa, o realmente pueden estar poniendo atención, ¿ok? Entonces, yo espero que realmente estén poniendo atención y que como panorama general de varios equipos que ahorita les han expuesto les sirva. Por ejemplo, si van a hacer después servicio en un hospital, aunque no han visto los cursos, aunque no han visto el equipo como tal en un curso donde se verá con más detalle, por lo menos saben cuál es el objetivo del equipo, qué conceptos tiene relacionados. E incluso aunque vean el equipo en una clase, van a ver cosas muy generales. Por ejemplo, métodos de reconstrucción igual les hablarán de uno básico y probablemente les hablarán de otro, pero en realidad existen muchos y cada marca tiene alguna modificación a su método de reconstrucción de imagen. Entonces, también quiero que contextualicen que cada equipo es demasiada información. O sea, volverse experto en un equipo no lo van a conseguir saliendo de la carrera, ¿ok? Los seminarios o los webinars a los que han ido, esas personas que les han dado las pláticas son personas que tienen años de experiencia, que tienen años dedicándose a trabajar con ese equipo, con ventiladores o máquinas de anestesia, que han ido a cursos, que se han especializado. Entonces también quiero que tengan en contexto eso, que la tecnología médica es súper amplia y entonces que para volverse experto en tecnología en particular, pues no salen expertos de la carrera, no salen con conocimientos generales y entonces en ese sentido también que tengan ustedes la idea de que se tienen que seguir preparando, ¿no? Y cuando van a entrar a un primer trabajo o cuando van a entrar al servicio social, lo que les mencionaba, tienen que estar investigando, ¿ok? Aunque todavía no lo vean en la licenciatura, tienen que investigar. ¿Qué quieres preguntar, Carla? Es que estuvimos checando que los equipos, bueno, el PET y el TAC, bueno, para hacer cada uno, se parecían mucho y tratamos de buscar como información bueno, traté de buscar información sobre la diferencia visual y no encontramos como una característica como tal. Bueno, hablaba Lázaro que había como una caja más grande, bueno, lo del procesador y todo esto,
en uno y en el otro no se notaba como tanto, porque las imágenes hasta nos dimos cuenta que incluso como que llegamos a confundirlas entre uno y otro. Entonces quería saber si usted sabía como exactamente visual entre los equipos cuál era la principal diferencia. O sea, cuando tú ves el equipo, Ajá. Porque ahorita ya les ve que se pongo presta mucho la como imagen. el anillo. Es que la verdad teníamos una imagen que se repitió con el equipo de resonancia magnética y luego nos confundimos si era o no. Y ya mejor no la pusimos. En donde estaban en la terminal de trabajo y todo eso, porque, o sea, nos parecía bastante atractiva, en donde se veía como real, ¿no? La terminal de trabajo y lo que era el anillo y todo eso, como cuando están realizando. Pero dijimos, entonces no es el de nosotros. O sea, dicen cómo visualmente sé qué es una resonancia y qué es una tomografía. Así si ustedes la ven en o sea, llegan a un hospital. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí se parecen, en el sentido de si las ven de lejos, pues ok, es un tubo y donde el paciente entra, pero es más, se podría decir que es más chiquito o sea, si ustedes me dicen, ok, aquí estoy viendo bueno, aquí dice la diferencia entre un ataque y una resonancia, pero ustedes ven esta imagen como una tomografía, ¿ok? Y si se van a ver a una resonancia, dicen, pues veo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo distingo si esta es una resonancia o esta es una tomografía? ¿Esa es la pregunta? Sí. Se van a parecer, ok, son circulares, pero digamos, el ancho de la tomografía y de la resonancia van a variar, ¿ok? Es decir, el ancho que tienen aquí a lo largo, bueno, esta es una como muy viejita. Eso es lo que va a variar. No deberían de confundirse en el sentido de que la instalación, de hecho, por sí sola la instalación de donde va a estar el equipo va a ser diferente. Ustedes se van a dar cuenta rápidamente, es una resonancia, una tomografía, o sea, entran, si no hay letreros, o sea, el equipo no dice, obviamente se darían cuenta porque el equipo dice qué equipo es, pero si no lo ven o no, ahí no dice el lugar que es una tomografía o una resonancia, ¿cómo se darían cuenta fácilmente esto es una resonancia o esto es una tomografía cuando entran al espacio? ¿No tienen idea? Los de resonancia deberían de poder contestar. Bueno, como está distribuida el área de resonancia, es la sala de control, el magneto y la sala técnica. Así que sí son 3 salas separadas. No. Bueno, además de eso, ok, pero además de eso. Bueno, antes de entrar a la sala, sí está lleno de carteles, muchos carteles de cuidado, de no entrar con instrumentos, bueno, Ok. con materiales metálicos. Obviamente eso me diría que estoy en una resonancia, ¿no? Pero imagínense que tampoco hay eso. O sea, la pregunta de Carla va en el sentido, yo veo dos equipos, obviamente no veo donde dice resonancia o tomografía, y tampoco está el letreros que me lo indiquen, pero entro a las dos áreas, ¿por qué me daría cuenta? Pues, por ejemplo, en la Por sala la del, ausencia de cosas metálicas. No, ¿qué otra cosa? por ejemplo, en la sala del imán del resonancia magnética del equipo, pues se podría observar que en la sala debe haber un botón de quench, eso nos puede indicar que esta es una sala de resonancia magnética. ¿Un botón O de bien, qué? de quench, el de apagado de emergencia. En general, los dos equipos deben de tener las mismas condiciones ambientales. Pues el de resonancia magnética debe tener la estructura de las paredes, pues tienen que ser gruesas. En primera instancia tienen que tener
Muchas veces Pero un eso no es escudo magnético. ambiente. Eso no es ambiente. Que no te dejan ingresar con objetos metálicos, tal vez. Ah, eso ya lo dijeron. Ah, ok, no, entonces sí. ¿A qué se ¿No? refiere a qué se refiere con El, ambiente? ¿A la sala el, como tal? la resonancia magnética, el magneto lo tienen que mantener en alguna condición particular o en realidad no importa. Pues si esto Temperatura es muy por baja, ¿no? convección, tienen que ser muy baja la temperatura. Tienen que tener una temperatura muy baja. Entonces, cuando entran a donde está un resonador, la temperatura es Frío. baja, ¿ok? Entonces, sí se parecen, pero van a tener, principalmente, pues, lo que puede ser diferente es la longitud del tubo en la resonancia y el tomógrafo. Pero no deberían de poder confundirlos, o sea, dentro de un hospital, ¿ok? Por todo lo que dijeron, aparte de que debe decir el nombre, principalmente por todos los letreros de CIDE que no pueden entrar con objetos metálicos y la temperatura también, ¿ok? Donde va a estar el resonador va a ser un cuarto donde es un cuarto que tiene una temperatura baja, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé a cuál imagen se referían de que eran iguales, que pusieron en las dos presentaciones iguales. Creo que, no sé si lo tienes en la mano, déjame checar. No, doctora, creo que la borramos de la presentación y ya no la tenemos. Ok, bueno. Déjenme buscar a lo mejor como imágenes más particulares para que les pueda decir como diferencias muy, tal vez muy puntuales para que ustedes puedan decir, ok, esto es una resonancia y esto es una tomografía. Y se las muestro la próxima clase. Vamos a pasar a la última presentación, ¿ok? Bueno, no sé si sí está Pedro en clase. ¿Sí estás, Pedro? Sí, maestra, aquí estoy. Entonces, seguimos con tu presentación y ya terminaríamos las presentaciones. Voy. Déjeme comparto la pantalla. Bueno, como dato cultural, ok, está toda la parte, por ejemplo, los aceleradores lineales, ¿no? Tampoco lo ven en ningún curso. Yo veo a veces en sensores acelerador lineal, pletismógrafo, todo eso, como equipos que no han visto, pero es una optativa. Pero, por ejemplo, acelerador lineal no lo ven en ningún curso y es un equipo médico. La parte de emisión de protones tampoco no lo ven, ¿no? Entonces es tecnología para tratar tumores cardíacos como el acelerador lineal y no se ve en ningún curso y es equipo médico. Entonces, por ejemplo, si ustedes después se van a trabajar como al CREA, creo que se llama aquí de San Luis Potosí, ¿sí lo conocen? No sé si es CREA. No. Bueno, el Centro de Imagenología de San Luis Potosí, se me olvidó su nombre. ¿Alguien sabe su nombre? ¿No? ¿No? ¿No lo conocen? Bueno, les doy el nombre específico la próxima clase. Chicos, ¿que no viven aquí en San Luis Potosí? ¿No son de San Luis Potosí? Ese sí no lo conozco, profesor.
bueno, ahí tienen, pues obviamente, aceleradores lineales, etcétera. Entonces, si llegaran a trabajar ahí, pues tendrán que investigar cómo trabaja un acelerador lineal, ¿no? Si no lo vieron, pues, en la licenciatura. Adelante, Pedro. Sí, maestra. Como principio de funcionamiento de un equipo médico, elegí el monitor de signos vitales. Un monitor de signos vitales es un dispositivo que nos permite detectar y procesar y desplegar los parámetros fisiológicos de un paciente. El equipo está diseñado para mostrar datos clínicos en una base de datos, generar alarmas y registros. Todos los monitores de signos vitales cuentan con un sistema de alarmas que tienen un foquito que nos va indicando. El monitoreo continuo es una gran herramienta tanto para médicos como enfermeras, ya que les permite estar evaluando en todo momento y de una forma más completa el estado fisiológico del paciente y además hacer mejores valoraciones y tomar mejores decisiones en sus tratamientos y cómo va a proseguir. Cómo funcionan los monitores: recogen y muestran y almacenan todos los signos vitales del paciente. Dependiendo de la configuración, los monitores de signos vitales miden y despliegan ondas de información numérica para varios parámetros fisiológicos, que es el SG, SGI, PNI, PI, el SPO2, el SVO2 y el CO2. Como en el caso de la frecuencia cardíaca, mediante la amplificación de los potenciales electrónicos del corazón. En la frecuencia respiratoria, que es Pedro, ¿ya cambiaste de diapositiva o sigues no. en la misma? Sigo en la misma, maestra. Ok. Sí, nada más estoy explicando algunos funcionamientos. Como el del... Sí, bueno. El de la frecuencia respiratoria. Incrementan los movimientos respiratorios del tórax y nos va dando las señales. Bueno, y les voy a mostrar pues las partes del monitor de signos vitales. Esta es su parte frontal. Aquí podemos ver su alarma. Es que prende cuando hay algún parámetro que le especifiquemos en la configuración, por ejemplo, de qué, como de qué, hasta qué alcance queremos, o en el monitoreo del paciente que no queremos que la respiración o el flujo de sangre llegue a ciertos niveles. Aquí tenemos la visualización del SG, de la señal SG, donde se nos muestran las ondas, la señal SPO2, la visualización de la señal de respiración. Y aquí tenemos los botones para mover el menú y para configurar. Este es un modelo Mindray MC 1200, así se llama. Y esta es una perilla que también es como clic, o sea, le puede presionar para elegir las opciones. Este es su diseño lateral. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cada instrumento, o bueno, cada herramienta que viene incluida con el monitor, por lo general todos tienen su propia conexión, ya diseñada para eso. Por ejemplo, aquí está la conexión para el cable de SG, la conexión para la sonda NIBP, la conexión para la sonda de temperatura, la conexión para sonda de SPO2. Y esta es otra toma del panel lateral, más cerca. Para los conectores.
Y este es como como se ve la pantalla desde, pues sí, cómo se ve la pantalla. Y por ejemplo aquí tenemos las ondas del ECG, del PNI, del SPO2, de la respiración. La temperatura no nos marca una onda, pero nos da los números. Y aquí en la onda tenemos, bueno, en la pantalla tenemos esto es que es un 2, creo si es un 2 así en griego, en romano digo. Esa es la derivación. Este X1 es la ganancia de onda y este es el modo el modo de filtro, sí, el modo de filtro. Por ejemplo, este está en diagnóstico. También en el PNI tampoco está representada por una onda en sí, sino también se expone en mediciones, al igual que la temperatura. No nos está marcando ondas. Porque, por ejemplo, este es color verde y pues indica, pues sigue siendo el ESG. Y igual el SPO2. Por atrás, el diseño trasero del monitor. Tenemos los conectores. Algunos monitores cuentan con carga, o sea, que sean recargables, pero también tienen su entrada para conexión. Estos son los signos vitales que monitorea el monitor. El electrocardiograma, el ECG, que ese nos da los pulsos del latido del corazón, nos va mostrando eso, la respiración. Se mide en impedancia torácica. El monitor evalúa el cambio de impedancia que se produce entre los electrodos y la derivación 1 del ECG y nos genera una onda respiratoria. Perdón, se me olvidó decir algo del electrocardiograma. Se coloca unos, les voy a explicar cómo se usa, o bueno, no cómo se usa, sino su funcionamiento. En el ECG se colocan unos electrodos sobre el cuerpo del paciente que se encargan de registrar y amplificar los impulsos eléctricos del corazón, como unos parchecitos. En la respiración, nos controla la frecuencia respiratoria midiendo la impedancia torácica. Y en temperatura utiliza un termómetro que son, pues hay de diferentes formas, nada más que no puse una imagen de cada uno, perdón. También esa nos va monitoreando la temperatura en todo momento del paciente. La NIBP, la presión no invasiva arterial, esa es la que se pone como una manguita en el brazo, es la que nos va monitoreando la presión del paciente. Se llama esfigmomanómetro. Es electrónico porque pues, hay manuales como los que usan los doctores así en sus consultorios y eso también nos va dando la presión, pero como este es electrónico, ese va conectado al monitor, tiene una conexión ahí mismo en el brazalete para conectarlo en el monitor. El SPO2 se coloca un pulsioxímetro en el dedo. Ese yo creo a todos nos lo han puesto, que nos emite luz y nos va indicando ondas distintas que nos determinan el nivel de oxígeno en la sangre. El de presión invasiva
es mediante un catéter sensitivo que es insertado en una arteria del paciente. Sí, ese nos da ese también nos da nuestra presión sanguínea con una precisión mayor. Por eso ese sí es invasivo, porque pues ya va conectado, va más adentro del paciente, porque sí es sí, es el catéter. La saturación venosa de oxígeno, igual se introduce un catéter en la vena cava superior para obtener una mayor precisión a la hora de determinar su nivel de oxígeno en la sangre. Y la precisión intracraneal, el ICP, es igual a un catéter intracraneal. Es introducido al paciente para medir igual la precisión dentro del cráneo. Aquí tengo un diagrama de bloques, pero este es de un equipo de mediciones, o sea, un monitor que nos permita medir las diferentes, los pulsos y todo eso. Igual va con energía aplicada a radiaciones, nos da una medida que también nos puede dar alguna acción. En elemento sensor, bueno, esto va en el sensor, conversor, procesado, la alimentación, y nos da la señal. Esto de aquí de transmisión de datos y memoria, estos pues son que nos van marcando ahí en el monitor, pues ya al estar conectado a un paciente, y nos va dando los datos que buscamos. Este es un diagrama del ECG, del electrocardiograma. Pues lo conectamos al paciente, el electrocardiograma, el acondicionamiento de la señal, está el hardware y el software del microcontrolador, el microcontrolador, y ya nos lo muestra en el monitor. Este es el diagrama de bloques del oxímetro de pulsos. Como ven, aquí tenemos un amplificador para las ondas y todo eso, un fotodetector, un convertidor digital analógico, el microprocesador que le entran el programa EEPROM, hacia adentro y afuera una RAM, y convirtiendo digital analógico nos da la grabación de datos, un display digital del SpO2 y la frecuencia cardíaca. Este es el diagrama de bloques del termómetro digital. Pues el sensor, un amplificador, la compensación de temperatura para pues, que nos dé los datos más acertados, que parece era la compensación de temperatura, el cálculo, y al final pues nos muestra la temperatura. Y hasta aquí creo es mis referencias. También se me olvidó comentar que también existen diferentes monitores, clases de monitores de signos vitales. No nada más hay uno que existen los fijos, los de transporte. Los fijos, por ejemplo, son los colocados en las cabeceras de los pacientes. Los de transporte hay intrahospitalarios, que son los mismos que se pueden mover adentro del hospital, y los interhospitalarios, que son los que se pueden llevar pues para ir estando midiendo o monitoreando al paciente dentro de una ambulancia. Pero estos también, los
interhospitalarios ocupan, pues sí, energía dentro de la ambulancia, y los intrahospitalarios, esos son los que también bueno, tienen que estar recargados, bueno, cargados para funcionar dentro del hospital y estarlos moviendo. Sería todo. ¿Preguntas? Sí, adelante, César. Bueno, antes, ¿entraron a la presentación de monitoreo que hubo el lunes? ¿Entraste tú, Pedro? No, maestra. Ok, muy bien, ¿eh? Porque, o sea, eso ibas a exponer y no entras al webinar que está para eso. Ok, adelante, César. Ah, sí, ¿tiene otros modos de filtro además del de diagnóstico? ¿O solamente es ese? ¿Cómo que otro modo de filtro? Sí, es que mencionaste que se veía en la pantalla que decía diagnóstico y dijiste que ese era el modo de filtro. A ver. En la pantalla. Sí, creo fue como la tercera, cuarta diapositiva que mostraste la imagen de la pantalla del... Ah, ya. Pues es que le puedes hacer configuraciones al monitor. Por ejemplo, hay unos que ya están preprogramados, y otros que tú mismo, pues el encargado del monitor los puede configurar, pero según... No, hay otro modo de... Sí, hay otros modos de filtro, yo. O sea, ¿a qué te refieres con filtro? Sí, yo también no lo entendí muy bien con filtro. Seguramente es información equivocada, ¿no? O sea, ¿filtro de qué tipo? No hay filtros en el monitor de signos vitales que ustedes puedan poner así en la pantalla, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces yo les voy a empezar a preguntar a ustedes, ¿ok? Entonces primero le pregunto a Pedro y luego le pregunto a ustedes, porque si no tienen preguntas quiere decir que todo está claro. Pedro, ¿cómo es el sensor para la respiración? ¿O cómo le hace para monitorizar la respiración? Para monitorear la respiración, pues... Pedro. Pedro, tienes tu micrófono apagado. Perdón. No me fijé. Sí, le decía que la respiración nos va
midiendo la impedancia torácica gracias a dos electrodos que se utilizan previos al, bueno, junto con el electrocardiograma. Ellos con él se ayuda para darnos la respiración. Ok. Les voy a preguntar otra vez. ¿Tienen preguntas? Ok. Lázaro y luego César. Bueno, había una parte en el diagrama del sensor de temperatura que decía como compensación de la temperatura, algo así. No me acuerdo si iba antes o después del amplificado, pero no sé a qué se refiere. Porque solo monitorea la temperatura, no está suministrado. Bueno, no se puede ni suministrar al paciente, yo creo, con eso. Pero decía compensación de la temperatura. Sí. Déjame. Si quieres, en el diagrama del termómetro, no, sí, en el del termómetro digital. Sí. ¿A qué se refería eso? De compensación de la temperatura. Es que es para corregir y pues hacer más pequeños los cambios de sí, el impacto de cambios de temperaturas que pueda haber así en la atmósfera, sí, en donde está. Es para compensar esos cambios que puedan haber donde está el paciente. Sí, generalmente puede ser que tengan la monitorización de la temperatura del ambiente, entonces no empieza su temperatura basal, digamos que no es 0, sino es la temperatura del ambiente, es como un offset, y ese offset es el que deben de compensar. Ya, gracias. César. Mencionaste que se tienen que conectar electrodos para el ECG. ¿Esos dónde o cómo se colocan específicamente? ¿Hay alguna manera específica de ponerlos? ¿O lugar? Sí. El ECG viene... Espérame. Es que tenía aquí una imagen de todos los... de cada uno. Son como, bueno, voy a prender mi pantalla. Son como unas cositas así chiquitas que van conectadas. ¿Dónde van conectadas, Pedro? Esas como son... O sea, no requiero que inventen información, no es tan sencillo como decir, no lo investigué, lo vi, pero no me acuerdo. Prefiero que contesten eso a que intenten inventar la respuesta, porque puede ser contraproducente que intenten inventar la respuesta, porque les voy a empezar a preguntar más si inventan la respuesta. No investigué muy bien dónde se conectaban, pero eran unos, como unos nopsitos chiquitos, no sé cómo llamarlos, así, unas... Eso, o sea, tú estás tratando de explicar cómo son los electrodos. César, bueno, me te está preguntando dónde se ponen. Ok. Después lo platicamos. Eso sí lo van a ver en un curso. Toda la parte de SG, MG, EG, presión, invasiva, no invasiva, saturación de oxígeno, eso lo ven en instrumentación básica el próximo semestre. ¿Okay? La idea es que tuvieran ahorita un panorama también más o menos, así muy superficial con el monitor de signos vitales, pero bueno. Abraham. Sí, me parece que en una diapositiva donde comentabas el monitoreo de la respiración,
hablabas que una forma de obtener la señal era con fototransductores. A mí sí me parece, nada más que no sé cómo, por qué se utilizaría ese tipo de transductor. ¿Cómo? ¿Por qué se utilizan fototransductores para la Para respiración? sí, así es, para el monitoreo de la respiración. Yo creo que se equivocó. Yo creo que se refería a la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cómo se registra la saturación de oxígeno, Pedro? ¿Cómo le hacen? Si tú me lo explicaras, lo que entendiste, ¿cómo se hace para registrar la saturación de oxígeno? Yo espero que también todos por curiosidad y por toda esta parte del COVID se hayan puesto a investigar cómo se registra la saturación de oxígeno. Si no, pónganse a hacerlo, ¿no? Todos tienen, yo creo que un oxímetro ahorita en su casa. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona, Pedro? Pues primero es el que pues sí, todos hemos visto de que nos ponen en el dedito. ¿Cómo funciona? Pues manda una señal con espere, sí me acordaba. ¿Cómo funciona, Pedro? Mire, pues la verdad lo que sé de la saturación de oxígeno, pues se coloca el pulsioxímetro en el dedo. Y ya. No, nos da densidades de ondas de la sangre. No. ¿Alguien se puso a investigar así como, cómo funciona el oxímetro de pulso que tengo en mi casa, con el que si me enfermo de COVID tengo que estármela registrando muy frecuentemente? César. Sí, yo he visto que deja pasar luz a través de, creo que se puede poner en la oreja también o en el dedo, y con esto se va a medir los glóbulos rojos y la hemoglobina, y con esto pues calcula la saturación de oxígeno que está pasando pues en esa parte, y tiene que ponerse en una parte, digamos, delgada para que la luz pueda dejar ver el paso de esto. ¿Alguien tiene algo adicional que decir de los que levantaron la mano? Ay. Yo quería decir algo, doctora. Me acuerdo que en primero fuimos a un congreso de biomédica y unas chavas estaban presentando un producto, no me acuerdo cómo se llamaba, para checar el latido de corazón de los fetos, y funcionaba muy parecido al oxímetro, como dijo mi compañero, que era a través de luz, para detectar si estaba funcionando bien, para detectar el latido de corazón de los bebés, y pues explicaban eso, que el oxímetro pues era luz y que tenía detectores y todo esto. No me acuerdo bien cómo era porque pues, estábamos en primero, pero me pareció interesante. O sea que sí, de plano nadie dijo, voy a comprar un oxímetro y me pongo a investigar cómo funciona. O sea, ¿qué importa que esté estudiando biomédica? ¿Verdad? ¿Quién quiere decir algo? O sea, algo adicional a lo que han dicho, que aporte información adicional. ¿Alguien puede decir algo? Yo sí investigué sobre eso. Y pues como dijeron, de una parte del oxímetro se emite una luz LED normal y tiene un fotodetector. Esa luz se emite a través del dedo y la atraviesa por la uña y rebota.
rebota la luz, el detector la recibe y es conforme, más o menos entendí, como la densidad o cómo va pasando tu flujo de sangre, pues en ese momento se detectan los glóbulos rojos y bueno, el oxígeno, más que nada, el oxígeno que va fluyendo, pero es con la luz y dependiendo como la intensidad de la luz que detecta el fotodetector, ¿no? O algo así había investigado. ¿Alguien más puede decir algo adicional? O sea, no lo mismo, algo adicional. Carla, Giancarlo, José Manuel van a decir algo adicional. O sea, ¿saben algo adicional? Cuando estábamos investigando de la hemodiálisis, en los sensores venían de esos tipos y la técnica es la de fotoplestimografía, si mal no recuerdo así se llama. Y básicamente pues es lo que De han hecho, comentado. el equipo, o sea, el oxímetro de pulso en inglés es PPG y entonces en inglés es photopletismography, ¿no? Entonces, el pletismógrafo, que es el siguiente que van a exponer, es medición de volumen. Entonces, pletismografía es medición de volumen. Fotopletismografía es medición de volumen con luz. Sí, perdón, José Manuel. Y ya nada más era que pues Okay. se debe a que la luz avanza, o sea, se envía un haz de luz, pero hay dos reacciones, una es que se refleja y otra es que se absorbe. Entonces lo que se mide es la luz reflejada, es la que se mide en un fotosensor, normalmente de cadmio selenio, si mal no me acuerdo. Bueno, para registrar, ustedes en su oxímetro les da la frecuencia cardíaca y les da la saturación de oxígeno. Y para medir la saturación de oxígeno necesitan dos LEDs, uno de luz roja y uno de luz infrarroja. Y entonces van a tener ciertas características para detectar sangre con hemoglobina y sangre sin hemoglobina. Si ustedes nada más tienen un LED, es decir, un emisor y un detector, solo van a detectar la señal de pulso. Lo van a ver en instrumentación básica, ¿ok? Entonces, van a tener la señal de pulso y a partir de ahí sacan la señal de frecuencia cardíaca. Para tener la saturación de oxígeno necesitan dos LEDs, ¿no? Que tienen que estar prendidos en diferentes momentos para que puedan calcular la parte de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Y entonces tienen su emisor de luz y esa luz va a tener diferentes propiedades de transmisión dependiendo si hay flujo sanguíneo. Cuando llega el flujo sanguíneo pasa una cantidad de luz, cuando el flujo sanguíneo se regresa, es decir, cuando está el latido cardíaco bombeando sangre al ritmo cardíaco, esa transmisión de la luz va a cambiar y eso es lo que les da su señal de pulso. ¿Okay? Para tener la saturación de oxígeno necesitan dos LEDs, un rojo y un infrarrojo. Entonces se calcula en base a la cantidad de energía, en este caso eléctrica, que es transmitida a través del fotoemisor y la detecta el fotodetector. La parte de la señal que proviene del LED infrarrojo y del LED que no es infrarrojo, y entonces así poder calcular la saturación de oxígeno. Para la parte del ECG, clínicamente son 12 derivaciones, ¿ok? Entonces tienen 12 derivaciones, el EEG también tiene derivaciones particulares. Para el ECG son estas 6 que son las precordiales, son estas 3 que son las bipolares, esta es referencia, y también están las unipolares aumentadas, ¿no? Que son ABR, ABL y ABF, que no las encuentro ahorita aquí rápido. Y entonces, igual todo esto lo van a ver en instrumentación básica. Cómo se van distribuyendo su derivación 1. Aquí, en esta parte, ustedes construyen un triángulo. Este triángulo que ustedes ven aquí, entonces la derivación 1, la 2, la 3, entonces tienen las derivaciones ABR, ABF, ABL y las 6 precordiales. Entonces son 12 derivaciones clínicas. Hay sistemas de monitoreo de ECG con más derivaciones, pero que son utilizados principalmente para investigación. ¿Okay?
Después está toda la parte de la señal de presión, la presión invasiva, que puede detectarse con un monitor de signos vitales. Para la presión invasiva se necesita un catéter y para la presión no invasiva no se necesita un catéter. Entonces, ¿cómo funcionaría el monitoreo de presión invasiva? ¿Okay? Lo vamos a dejar hasta aquí, ya no nos da tiempo de que empiecen a exponer el otro equipo. Entonces, mañana nos vemos para que yo les revise su avance de proyecto y ahorita les pongo la entrega del proyecto y el martes continuamos con la presentación y ya con la clase normal y ya les digo lo que va a seguir del curso. Sí, César. Ah, sí, última pregunta, maestra. Mencionó que en un curso próximo veremos la resonancia y la tomografía. ¿Ese curso cuál es? ¿El de sistemas de imagenología? Sí. Supongo. Ah, ok. Nada más era mi pregunta. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana solo veo algunos y si no nos vemos el martes. Acuérdense que todos tienen que estar conectados y todos tienen que estar trabajando en el equipo. Puedo no evaluarlos, pero puedo entrar a su equipo. Y si no los veo trabajando, les pongo una evaluación desfavorable, ¿ok? Nos vemos entonces mañana. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, maestra. Gracias. Hasta luego, profesora. Muchas Gracias. 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 Vean la clase. Gracias.